levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Hola hermanos, buenos días, bienvenidos. Somos la familia de La Paz, César David, Emi Madaí, Eliel y mi mamá, Carmen, la hermana Carmen. Les damos la bienvenida nuevamente en esta mañana que nos reunimos para alabar al Señor, recordando su amor y su misericordia y el cuidado que ha tenido en todo este tiempo desde que inició la pandemia. Agradecemos al Señor por su cuidado y pues estamos para recordarles que pues el Señor está con nosotros en medio de esta dificultad. Sabemos que la hemos pasado mal, muchos, pero seguimos en oración y constantes, meditando la palabra del Señor día a día. Vamos a leer el Salmo 130, del 1 al 5. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos como familia en este día. Te damos este servicio a tu amor. Recíbelo. Amén. Dice el Salmo 96, canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Entonemos en este día alabanzas a nuestro Dios. Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás contará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme
Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto volver a verlos a todos ustedes por este medio, por supuesto. Espero que todos hayan pasado una semana sumamente maravillosa, buena, por supuesto, en el sentido en que Dios puede dirigirnos, puede guiarnos y puede darnos esa certeza de tener un tiempo en el cual podamos ir sucesivamente confiando, creyendo, cada día fortalecidos en la gracia y en el amor de Dios. Antes de entrar de lleno a la explicación de la palabra de Dios, permítanme orar en este momento. Incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos, procure no ser distraído por nada y entonces tome este tiempo para orar y para meditar en la palabra de Dios. Padre, agradecemos tu bendición para nuestras vidas, agradecemos que tú eres bueno, agradecemos, Señor, que tu amor se ha manifestado en nuestras vidas. Agradecemos que todos los días y en todo momento podemos ver tu gracia obrando en nosotros, en tu pueblo, en tus hijos y en todo el mundo, Señor, por supuesto. Aún a pesar de todas las dificultades que pudiéramos estar enfrentando o que en un momento dado estamos enfrentando en este momento, podemos ver tu gracia y tu amor. Ayúdanos para que tu palabra nos anime y nos aliente y nos dé, Señor, ese conocimiento que necesitamos de tu palabra para hacer cada día las cosas mejores para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 38. ¿Ya lo tienen? Mateo, capítulo 9, versículo 38. De hecho, es el último pasaje de este capítulo. Dice de la siguiente manera: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense muy bien en lo que está diciendo este pasaje. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando, y por supuesto que le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Y lo que está diciendo en otras palabras es: oren a Dios para que Dios sea el que se manifieste enviando a personas para que nos enseñen o para que enseñen mi palabra, la palabra de Dios en ese tiempo, en ese momento y aún en este tiempo y en este momento. Es decir, la iglesia debe estar orando porque Dios envíe a personas para que trabajen en su obra, en su ministerio y guíen a otros al arrepentimiento y guíen a otros a la enseñanza de la palabra de Dios. Esto realmente es algo que está en este pasaje y de lo cual vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar acerca de la gracia en la oración, la gracia de Dios en la oración, porque creo que este pasaje se encuentra precisamente para eso, para que nosotros podamos entender un poco acerca de ello. Permítanme decir lo siguiente. Resulta que hace algún tiempo se hizo una encuesta en los Estados Unidos que consistía en lo siguiente: en realmente saber en qué día del año se hacían más llamadas telefónicas. Fíjense muy bien, en cuál de los 365 días del año se hacían más llamadas telefónicas, resultando ser el día en que se hacían más llamadas telefónicas. ¿Cuál creen?
Por supuesto, probablemente adivinaron. El Día de las Madres. El Día de las Madres, cuando celebran el Día de las Madres es cuando se hacen más llamadas telefónicas en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos. En México no lo sé, por eso no lo estoy diciendo, pero como ellos hacen muchas cosas extrañas más que nosotros, pues por eso aparece esto allí. Resulta que el Día de las Madres es el día en que se hacen más llamadas telefónicas. Pero resultó otro asunto también importante que me parece interesante en virtud de lo que vamos a hablar esta mañana. Eso fue simple y sencillamente que apareció también que hubo otro día en el cual se hacían también muchas llamadas telefónicas, pero en este caso eran llamadas telefónicas por cobrar. ¿Qué día creen ustedes que se descubrió que ese día se hacían más llamadas telefónicas por cobrar? Curiosamente hablando, a lo mejor adivinaste esa pregunta, pero curiosamente hablando lo que descubrieron fue el Día del Padre. El Día del Padre es cuando encontraron que se hacían más llamadas telefónicas por cobrar en Estados Unidos. No sé en México, vuelvo a repetir, porque no tengo ese dato, pero curiosamente hablando, eso fue lo que pasó y descubrieron este asunto interesante en este país. Ahora, curiosamente hablando, un hijo hace una llamada a su padre y el padre paga. ¿Cómo ves? Un hijo hace llamada a su padre y el padre paga. No sé si esto es común aquí en México, algunas ocasiones probablemente. Ahora pues obviamente ya los padres no tienen que pagar la llamada telefónica, solamente tienen que pagar el costo mensual del teléfono del hijo y se acabó, ya pueden hacer todas las llamadas que quieran. Claro que estoy hablando de épocas cuando no teníamos todavía el famoso teléfono smartphone que le llaman ahora, o el teléfono celular como se le conoce básicamente. Entonces, curiosamente hablando, eso fue lo que se descubrió y eso es lo que sigue pasando el día de hoy, aunque de otra manera, pero sigue pasando, porque todos los padres que les compran teléfonos a sus hijos, pues tienen que pagar el costo de eso, a no ser que el hijo trabaje y entonces de su trabajo pueda pagarlo. En fin, es algo que ya cada quien sabe ese asunto. Pero interesante, un hijo hace una llamada a su padre y el padre paga en aquel entonces, ahora también. Suena mucho como la oración, ¿no les parece? Esto suena mucho como la oración. Nosotros iniciamos el contacto, es decir, orando, o al menos eso pensamos, ¿no? Que nosotros lo iniciamos. Pero llegamos a Él, fíjense muy bien, llegamos a Él, ¿a quién? A Dios, a expensas de Él, es decir, de Jesús. Llegamos a Dios, llegamos a Él, a expensas de Él, es decir, de Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él ha abierto el camino para estar o para llegar a la presencia de Dios, para ir a la presencia de Dios. Es decir, que cada vez que usted está orando, está de la forma o de la manera en que usted lo acostumbra a hacer, de pie, de rodillas, sentado, acostado, pero que usted está orando, que usted está pidiendo a Dios, que su mente está realmente enfocada en Dios, curiosamente hablando, viene de Dios y es para Dios. Es decir, esto es a través de Dios y es por Dios. Por eso creo que es importante este tiempo para hablar de la gracia y de la oración, como mencionaba hace unos momentos. Entonces, nosotros iniciamos el contacto, pero en realidad lo hacemos por Él, en Él y para Él, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces Santiago, el escritor de la Biblia, escribió una carta. Santiago escribió una carta, por cierto, el hermano de Jesús, es considerado hermano de Jesús, y entonces en su capítulo 5, versículo 6, dice Santiago lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense muy bien lo que dice Santiago: la
oración eficaz del justo puede mucho. Entonces sabemos que es cierto, sabemos que esto es cierto en realidad. Y Satanás, curiosamente hablando, también lo sabe. Dios nos llama al trabajo sacerdotal de la oración de intercesión. Ojo con esto y quiero subrayarlo. Dios nos llama al trabajo sacerdotal de la oración y de la intercesión. La oración es una de las armas más poderosas en lo que se conoce como la guerra espiritual, que realmente, no sé si es guerra o no, pero realmente, pues sí, Pablo lo dice claramente, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. De ahí viene el tema de la guerra espiritual, que realmente, pues es una guerra que yo digo que ya fue ganada en cierto sentido. ¿Por qué? Porque Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, aún así, no deja de ser una lucha, y eso es lo que Pablo prácticamente está diciendo en la palabra de Dios. Entonces, sabemos que esto es cierto y que Satanás también lo sabe. Dios nos llama a ese trabajo sacerdotal de la intercesión. Dicho de otra manera, la oración es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. Los apóstoles vinieron a Jesús preguntándole: Señor, enséñanos a orar. Y en Lucas capítulo 11, versículo 1, nosotros también podemos ver eso, podemos encontrar cómo y de qué manera dirigirnos a Dios, cómo Dios, al enseñar a sus discípulos, también nos enseñó a nosotros cómo orar a Dios. Entonces, necesitamos ser estudiantes por vida en la escuela de oración. Es decir, siempre debiéramos estar aprendiendo, conociendo, entendiendo más acerca de este tema de la oración. Muy pocas veces nosotros le dedicamos tiempo a esto. Por eso quise en esta ocasión tomar este tiempo para hablar un poco acerca de este tema de la oración, que es muy amplio. Se ve a lo largo y ancho de la Biblia cómo los personajes bíblicos, cómo las personas mencionadas en la palabra de Dios estaban orando. Estaban muchos de rodillas, otros parados, otros caminando, pero siempre estaban buscando esa parte que seguramente usted y yo también debemos estar buscando, que es el hecho de la oración. Entonces, la oración debe convertirse en nuestro primer recurso en el lugar de nuestro último recurso. Muchas veces para nosotros la oración es el último recurso, no el primer recurso. Cuando tú tienes una necesidad, lo primero que haces es ver cómo y de qué manera vas a resolver esa necesidad. Y ojo con lo que voy a decir, muchas veces, si no lo puedes resolver, entonces recurres a los hermanos para que oren por ti. O entonces tú oras, o entonces tú doblas tus rodillas y pides a Dios que te ayude. Pero antes tú ya buscaste resolverlo. Lo que estoy diciendo aquí esta mañana, en este momento, es que la oración debe convertirse en nuestro primer recurso. En nuestro primer recurso, realmente, no en nuestro último recurso. Es lo primero que debemos buscar o hacer. Piensa en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad en este momento? ¿Qué necesidad tienes? Y piensa también, si ya lo tenías antes de que yo te hiciera la pregunta, ¿a dónde recurriste primero? ¿Recurriste a tu sabiduría? ¿Recurriste a un amigo? ¿Recurriste a tu esposo o a tu esposa? ¿Recurriste a tus hijos? ¿A quién recurriste? ¿A Dios? No, Dios fue la última parte. Y lo que estamos diciendo aquí esta mañana, amados hermanos, es justamente eso, es lo contrario a eso. Es decir, que no sea el último recurso que nosotros usemos en realidad, que sea el primero que nosotros usemos. Y un ejemplo que quiero poner es que cuando hacemos planes y tenemos que pedirle a Dios que guíe y maneje esos planes, porque tiene que ser así, para quitar
obviamente los obstáculos que ponemos y para que permanezcamos en el camino adecuado. Es decir, en nuestros planes, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él nos lleve por esos planes, que no sean los planes en sí mismos los que nos estén llevando por ese camino, sino que sea Dios verdaderamente el que nos esté llevando por esos planes que se han hecho. De otra manera, Dios no es el primer recurso, Dios es el último recurso. Entonces, podemos ayudarnos y animarnos unos a otros a través de la oración. Por supuesto que eso sí podemos hacerlo, pero ningún cristiano podrá tener una vida de oración idéntica a la del otro. Podemos animarnos a orar, pero no querramos que todos los cristianos lo hagan como yo lo hago, porque eso no es así. Cada creyente, cada cristiano tiene su modo, tiene su día, tiene su hora, tiene su momento en el cual él busca a Dios y está buscando al Padre Celestial. Entonces, esto realmente es importante. Creo que no hay ninguna modelo, una forma de oración en realidad. De eso lo veremos más adelante. Dios nos creó como individuos y las oraciones de cada uno deben ser especiales, distintas probablemente a los demás, o probablemente la misma cosa, pero dicha de otra manera, pero suplicada de otra manera delante de nuestro Dios. Entonces, para ayudarnos un poco, voy a compartir algo que tal vez nos puede ayudar acerca de la oración. Esto lo hago con la esperanza de que estas ideas nos estimulen para orar por nosotros mismos en primer lugar, y con eso en mente podamos ver que nuestra oración es un poquito más fructífera en realidad. Entonces voy a presentar 4 tipos o maneras o formas en las cuales podemos nosotros venir delante de Dios. La primera de ellas es la forma del hábito de orar usando el modelo llamado oración sacerdotal. Vuelvo a repetir, es el modelo llamado oración sacerdotal, orando diariamente por las personas que están bajo nuestra responsabilidad o bajo tu responsabilidad en realidad. Esto incluye a la familia, por supuesto, incluye los hijos, incluye los parientes, incluye todos aquellos que en un momento dado nosotros están a nuestro alrededor y formamos parte de ello. También podemos orar por la iglesia. Esto incluye la oración sacerdotal, oración por la iglesia, por los hermanos en Cristo en realidad. Y también podemos hacerlo por varias personas que no están en el lugar donde nosotros estamos, que no, inclusive podríamos hasta decir que no son parte de la iglesia, que posiblemente son personas que conocimos en algún lugar donde estuvimos y que en su defecto pudieran llegar a ser amigos en realidad. Entonces podemos orar de esta manera sacerdotalmente por esas personas, podemos interceder por ellos. De alguna manera, como Iglesia Maranata lo hemos estado haciendo los jueves. Estamos a través de esto, seguimos invitando a los hermanos que se acerquen los días jueves a las 7 de la noche y tenemos un tiempo de oración por diferentes asuntos en la iglesia, lo cual pues obviamente estamos orando, haciendo uso de lo que estamos llamando en este momento oración sacerdotal, pero lo estamos llevando al área personal. Esto que acabo de mencionar es al área comunal, es decir, de la iglesia, de la comunidad llamada Iglesia Maranata. Pero en el sentido personal es algo que nosotros debiéramos estar haciendo constantemente. La segunda forma que quiero mostrarles de alguna manera es usar versículos bíblicos en la oración. Usando versículos bíblicos para orar es la segunda. La primera es la oración sacerdotal, la segunda es orar usando versículos bíblicos para orar. Entonces, voy a poner un ejemplo. El Salmo 25, cuando ustedes leen el Salmo 25, que es un pasaje muy importante, muy interesante, obviamente, y no es el único salmo, hay muchos otros salmos que ustedes pueden utilizar, pero yo solamente estoy poniendo un ejemplo del Salmo 25, porque en el Salmo 25, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas,
encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Fíjense muy bien esas palabras del que escribe este salmo. Enséñame, guíame, porque en ti he esperado todo el día. Qué maravillosas palabras. Entonces, ¿cómo utilizar este salmo y especialmente este versículo para orar, por ejemplo, por un amigo? Puede ser de la siguiente manera: muéstrale a Raúl, oh Jehová, tus caminos, enséñale tus sendas. Y entonces así podemos orar sucesivamente, utilizando la misma palabra de Dios para que Él muestre verdaderamente a Raúl lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, inclusive no lo que Raúl quiere, sino lo que verdaderamente Dios quiere para la vida de Raúl. Entonces, esta es una forma maravillosa, enriquecedora de orar, por supuesto, una manera en la que Dios se asegura de que no nos descarrilemos, es decir, de que no nos vayamos por otro lado, no nos vayamos por otro rumbo. Muchas veces, en cuanto no sabemos qué pedir en alguna situación, bueno, aquí tenemos algo para saber qué pedir y cómo pedir por ese amigo. Dios nos guía a través de su palabra, y la palabra de Dios fue escrita justamente para eso, para que nosotros a través de ella pudiéramos ser guiados, ser dirigidos en cómo hacer las cosas para la gloria de Dios. El tercer asunto que debo hablar acerca de la oración, ya hablé de dos. Uno de ellos es orar con la manera sacerdotal, una oración sacerdotal. Estoy hablando ahora, en la segunda cosa hablé acerca de la oración usando el pasaje bíblico, utilizando un pasaje bíblico, cualquier pasaje bíblico, por supuesto, pero que tenga sentido con lo que yo estoy rogando por alguna persona que esté a mi alrededor, o por un amigo, por algún ser querido. En el tercer lugar es, a este tipo de oración se le puede llamar, a este otro tipo de oración se le puede llamar oración de tiro al blanco. Todos saben lo que eso significa, oración de tiro al blanco. ¿Por qué tiro al blanco? Porque simple y sencillamente Satanás nos tira sus dardos. Él nos está tirando constantemente sus dardos a través de las tentaciones que vienen. Claro que sí, muchas tentaciones tenemos delante de nosotros. Bueno, esos son dardos que Satanás nos está enviando, nos está mandando para que caigamos simple y sencillamente. Entonces, por ejemplo, cuando Él nos desanima, otro dardo que recibimos de Satanás, cuando dice, mira lo que está pasando, mira todo esto que está sucediendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Pues quién sabe qué está haciendo Dios. Empieza a hablar contigo y a decirte muchas cosas. Mira cuántos meses ya tienes de pandemia, mira cuántos meses ya tienes de estar aquí en tu casa encerrado, mira esto, mira el otro, y empieza Satanás a aventarnos sus dardos, y muchas veces nosotros caemos en ellos. Muchas veces nosotros no resistimos a eso en verdad, y por supuesto que tenemos que hacerlo. Y por ejemplo, Santiago, otra vez volviendo a Santiago, en el capítulo 4, versículo 7 de Santiago, tenemos una enseñanza increíble para nosotros, en verdad, cuando estamos orando como una oración de tiro al blanco. ¿En qué consiste realmente este asunto? Consiste en lo que dice Santiago, precisamente: someteos pues a Dios. Santiago 4:7. Si no lo había mencionado, bueno, pues ahora lo digo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense muy bien. Primero, somete tu voluntad a Dios, somete tu vida a Dios. Es decir, piensa, ¿qué está fallando en tu sometimiento a Dios? ¿Qué está faltando en ello? Tal vez tú te has convertido en tu propio Dios. Tal vez tú piensas que lo que tú haces y lo que tú dices y lo que tú piensas es más importante que lo que Dios realmente quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. Y aquello ha tomado el lugar de Dios. Y esto realmente es interesante. Por eso dice Santiago, sométete a Dios, no a tu voluntad, a la voluntad de Dios, no a lo que tú deseas, sino a lo que Dios desea, no a lo que tú quieres, sino a lo que Dios quiere.
Eso es lo que significa someterse a Dios, en realidad. ¿Y qué va a pasar si tú te sometes a Dios? Dice Santiago, resístelo, vas a resistir al diablo, como Cristo resistió a Satanás. ¿Cuántas veces no vimos en los evangelios, cuando los leemos precisamente, cómo Satanás está buscando hacer caer a Cristo? Y tú lo sabes y yo lo sé y lo hemos leído muchas veces en la Escritura, sobre todo aquel momento cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo, así dice la palabra de Dios. ¿Cómo él logra resistir? Simple y sencillamente porque sometió su voluntad a Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo contestó la palabra? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean cómo él está sometiendo su voluntad a las cosas de Dios, no a lo que él pudo haber dicho, no a lo que él pudo haber pensado, no a lo que él pudo probablemente hasta amado y querido, algo muy bello, algo muy bonito. No, sometió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Obviamente Satanás huyó de él. Lo mismo puede pasar con nosotros. Somete tu voluntad a Dios y entonces estarás dando tiro al blanco, sinceramente. Satanás no podrá hacer nada absolutamente en tu propia vida. La cuarta cosa que quiero mostrarles es: utiliza la oración de oportunidad. ¿Ok? Ya hablamos de 3 tipos de oración, por supuesto. La primera nos habla acerca de la oración sacerdotal. La segunda nos habla de usar la palabra de Dios para orar por las personas. La tercera es el tiro al blanco, es la manera de tiro al blanco, y el tiro al blanco es simplemente someternos a Dios, sujetarnos a Dios. Y lo que va a pasar es que el diablo va a huir, simple y sencillamente. Si el diablo está tirando los dardos para contigo con malos pensamientos, con malas ideas, con malas cosas, somete tu voluntad a Dios, somete tu vida a Dios, y lo que va a ocurrir simple y sencillamente es que Satanás huirá de tu vida. Y la cuarta y última cosa que quiero mostrarles en este punto es: utiliza la oración de oportunidad. Es decir, vemos alguna oportunidad de evangelizar o un reto nuevo en el ministerio, en la obra, en tu vida, en tu negocio, donde sea. Entonces necesitamos traerlo al trono de Dios. Necesitamos traer aquello a la presencia de Dios. Y por supuesto que podemos darle las gracias a Dios por lo que Él puede hacer, por lo que Él va a hacer. Pedirle sabiduría y que las puertas sean abiertas. Rogarle por su gracia y pedirle por su bendición. Y obviamente necesitamos traer a Dios las cosas. Por ejemplo, estamos en unos domingos más adelante, estaremos proyectando unos mensajes para la gente, para que conozca a Cristo. Y entre una de las cosas que se nos está pidiendo que hagamos es que oremos por eso. Es que pongamos en manos de Dios a aquellas personas que nosotros pensamos que pueden conocer a Cristo, que pueden llegar a Cristo. Haga una lista de esas personas y esté orando por esa lista y por esas personas, para que al momento de que ellos escuchen la palabra de Dios, puedan ellos venir y entregar sus vidas a Cristo, pero habiendo sido ya respaldado por la oración, por ese tiempo en el cual nosotros podemos dedicarle. Esto es exactamente lo que se llama oración de oportunidad. Vemos una oportunidad para que un amigo conozca a Cristo. Bueno, ahora es la oportunidad. Va a haber un mensaje, van a darse pláticas para que ellos vengan a Cristo, pero lo primero que tenemos que hacer, antes inclusive de llevar una invitación a una persona, es orar por esa persona, y es orar también porque esa invitación sea bien aceptada por aquel amigo o por aquella persona que nosotros creemos o queremos que escuche el evangelio maravilloso y extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quizás estas ideas podrán estimularte para crear tu propia forma de oración. Solamente. No es que así debemos orar, pero tal vez esto puede estimular tu creatividad, por decirlo de esta manera, para que formes tu vida, tu forma de oración, de cómo comunicarte con Dios. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fórmula a la que realmente
todos se acomoden. No hay una fórmula, no hay una manera en realidad. Pero a todos se nos ordena orar, eso sí es cierto. Es decir, aunque no hay una manera en la cual debemos y podemos orar todos, porque no existe en la Biblia. No hay en la Biblia una forma de orar. Hay un modelo de oración que fue lo que Jesús le mostró a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así. ¿Recuerdan eso? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús está mostrándole en este momento a sus discípulos es un modelo de oración. Es una forma de oración, ¿no? Es la manera en que podemos dirigirnos a Dios, en que podemos guiar nuestros pensamientos para que nuestras oraciones tengan sentido en realidad. Pero en un momento dado no existe una fórmula a la que todos nos debemos someter, pero sí a todos se nos ordena orar. Esto es importante, sin importar los métodos o técnicas que utilicemos. Tienes que empezar a trabajar en su oración de intercesión. Tienes que empezar a trabajar en tu oración de intercesión. Y esto es importante, en verdad. Creo que esto es lo más importante. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. La gracia debe llevarnos justamente a eso, a que nosotros vivamos en esa vida de oración, constante oración. ¿Por qué? Porque constantemente estamos necesitando de Dios, constantemente estamos necesitando de Cristo y necesitamos de esa gracia y de esa maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado de venir delante de Él y estar delante de Él. ¿Quién no quiere estar delante de Él? Oh, amados hermanos, debiéramos sentirnos honrados de estar delante de Dios. Debiéramos sentirnos contentos de estar delante de Dios. Debiéramos sentirnos felices de estar en la presencia de Dios. Al fin, cuando muramos, estaremos en la presencia de Dios eternamente. Y solamente te pregunto, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar a experimentar esa presencia de Dios en tu vida a través de la oración? ¿Por qué no empezar yo a venir delante de Dios y estar en la presencia de Dios todos los días, en todo momento y en todo tiempo? En realidad, creo que esto puede ser útil para nuestras vidas, sin duda alguna. De tal manera que un evangelista llamado D.L. Moody en los Estados Unidos hace el año... los 1800 por ahí así, vivió D.L. Moody, evangelista muy prominente en los Estados Unidos. Él dijo estas palabras: el tesoro de la gracia, aunque constantemente se esté vaciando, siempre está lleno. Fíjense muy bien lo que él está diciendo. El tesoro de la gracia, aunque constantemente se esté vaciando, siempre estará lleno. La llave de la oración que lo abre siempre está a la mano. Y el dador todopoderoso de la gracia siempre está esperando para entregarlo. Siempre está esperando para entregarlo. Oh, Él quiere, mi hermano, mi hermana, amigo que me escuchas, que vengas ante el trono de la gracia. Y si nunca le has entregado tu vida, nunca le has entregado tu corazón a Cristo, vengas delante de Él y le digas a Cristo: Cristo, yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero caminar contigo, yo quiero andar contigo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Creo en Cristo, a ese ser que enviaste a este mundo para entregar su vida por mí, para pagar por mis pecados. Oh Dios, lávame con la sangre que derramaste en la cruz, para que yo pueda tener esa bendición y ese privilegio de venir delante de ti, oh Padre, y llegar a ser tu hijo o tu hija. ¿Por qué no venimos delante de Dios y le pedimos que haga esto a nuestras vidas, en nuestros corazones? Que, como dice Moody, que el Todopoderoso de la gracia siempre está esperando para entregarla. Dios Todopoderoso siempre está esperando entregar esa bendita gracia a tu vida, y esa gracia es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y lavarte con su sangre
derramada en la cruz. Esa es esa gracia de parte de Dios. Es la gracia enviada a este mundo para que nosotros podamos tenerla todos los días de nuestra vida. Juan Bunyan, un escritor muy famoso que escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, dijo estas palabras, también en inglés, por cierto: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que lo hayas hecho. No puedes hacer más que orar hasta que lo hayas hecho. Qué palabras de Juan Bunyan, sin duda alguna. Ahora quiero pedirles para leer, reflexionar y orar durante la semana. Leer, reflexionar y orar durante la semana. Que anoten por favor ahí Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios 6, versículos 10 al 20. Y pienses en las siguientes preguntas. Al leer este capítulo, esta parte de la Escritura o esta porción de la Escritura, piensa en estos siguientes capítulos. ¿A qué te enfrentas en tu vida de oración? Fíjate muy bien en la pregunta. ¿A qué te enfrentas en tu vida de oración? Segunda pregunta. ¿Qué prácticas te han ayudado en el pasado? Es decir, ¿qué hacías en el pasado que te ayudó para estar en oración? Ahí mismo, una continua pregunta. ¿Hay prácticas de oración que necesitas retomar? ¿Qué te ayudaron en el pasado y que te ayudaron a tener un tiempo bueno de oración, pero que ahora ya no está, ya se fue? Ahora piensa en esas que hiciste en el pasado, estas cosas que hiciste en el pasado, y retomarla para que retomes ese tiempo de oración, para que retomemos ese tiempo de oración. Y número 3, sé creativo. ¿Qué nueva práctica podrías utilizar que te ayudaría a traer tus peticiones a Dios con gratitud? Fíjense muy bien, sé creativo y piensa, ¿qué nueva práctica podrías utilizar que te ayudaría a traer tus peticiones a Dios en gratitud? Ahí tenemos esas 3 preguntas que nos pueden ayudar para estudiar Efesios 6, 10 al 20, para leer, para reflexionar y para orar. Ahora quiero invitarles a que oremos y seamos despedidos de esta reunión. Oremos a Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por habernos dado esta oportunidad de aprender algo más acerca de la oración, acerca de la intercesión, de cómo tu gracia, Señor, se puede manifestar en nuestra vida relacionándonos contigo, buscando, Señor, el hecho de que verdaderamente a través de ello nuestras vidas puedan ser beneficiadas al acercarnos a ti, al venir delante de ti, al poner nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón delante de ti. Señor, que nos ayudes para que cada día los obstáculos que hayan para orar sean quitados. Aquellas cosas que muchas veces nos desaniman para venir delante de ti sean, Señor, quitados. Claro, siempre y cuando estemos dispuestos a someternos a ti, a someter nuestro corazón, a someter nuestra voluntad, a someter nuestros conocimientos, a someter todo lo que conocemos delante de ti, Señor, para que tú seas el que vivas y reines en nuestros corazones, aún en ese asunto de la oración. Señor, enséñanos, danos tu gracia, danos tu bendición para crecer en ella, por supuesto, haciendo tu voluntad para tu gloria. Señor, estamos aquí delante de ti y te rogamos en este momento que si hay aquí, en este tiempo, alguna persona que esté escuchando y que quiere entregar su vida y su corazón a ti y tener esa comunión contigo, lo haga en este momento y le diga a Jesús estas palabras: Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te pido que entres a mi vida y tomes el control de ella. Gracias, porque yo sé que en este momento tú lo has hecho y porque tú me vas a seguir guiando, sobre todo, Señor, para seguir haciendo tu voluntad y sometiendo mi vida a ti.
Ayúdame pues para hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. A todos los que hemos creído en ti, Señor, ayúdanos para que nuestra relación contigo a través de la oración sea cada día más fructífera, mucho mejor para tu gloria y para tu honra. No para nosotros, sino para ti, Señor, porque a ti debe ser dada toda la honra y toda la gloria, ahora y siempre. Y ahora, Señor, despídenos en paz y llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo rogamos, te pedimos esto en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. En ese nombre, Señor, seamos bendecidos, seamos, Señor, fructíferos para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer poder haber estado con ustedes esta bella mañana. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo nombre, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.